El error más peligroso que puede cometer una persona pensionada no es olvidar una contraseña ni retirar dinero un día tarde. El error más peligroso es creer que cualquier mensaje que menciona al IMSS, una fecha límite y la palabra bloqueo tiene que ser verdadero. Durante meses han circulado avisos que aseguran que, si una persona jubilada no realiza un supuesto trámite digital, su pensión será detenida. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo que aclarar que esa información es falsa. El pago de la pensión no depende de llenar un enlace enviado por mensaje, de entregar una clave por teléfono, ni de entrar a una página que alguien comparte por redes sociales. Pero presta atención a esto porque aquí comienza la parte que casi nadie entiende. Que el supuesto trámite obligatorio sea falso no significa que tu dinero esté protegido de manera automática. Significa que el peligro real está en otro lugar, en los datos que entregas, en la cuenta donde recibes tu pensión, en los descuentos que no revisas, en los préstamos que firmas sin comparar, en los recursos de tu Afore que no solicitas y en los movimientos bancarios que parecen pequeños hasta que pasan varios meses. En agosto de 2026, el IMSS informó que el pago mensual estaría disponible desde el lunes 3 de agosto y volvió a decir que el depósito estaba garantizado. Esa es la información oficial. Sin embargo, mientras el depósito entra correctamente, puede comenzar otra pérdida silenciosa dentro de la cuenta. Quédate hasta el final, porque voy a enseñarte una forma sencilla de revisar cualquier aviso antes de entregar un solo dato. Es una regla de protección que casi nadie explica y que puede evitar que una llamada de 3 minutos termine afectando años de trabajo. La mayoría de las personas imagina que el problema empieza cuando el dinero desaparece. No, el problema suele comenzar mucho antes, cuando alguien obtiene una pieza pequeña de información. Puede ser tu nombre completo, tu número de seguridad social, tu CURP, el banco donde recibes la pensión, los últimos números de tu tarjeta o la fecha aproximada en la que cobras. Una sola pieza quizá no parece grave. Varias piezas juntas permiten construir una historia que suena creíble. La persona que llama no necesita conocer toda tu vida. Le basta con decir, somos del área de pensiones. Detectamos una actualización pendiente y necesitamos validar su cuenta antes del siguiente depósito. La frase parece lógica porque menciona algo que sí existe, la actualización de datos, pero la mezcla con algo falso, la amenaza de que el pago será bloqueado si no obedeces en ese momento. Eso está ocurriendo silenciosamente, no porque el IMSS esté llamando para quitar pensiones, sino porque los delincuentes entienden que el miedo a perder el ingreso mensual hace que una persona actúe con prisa. El aviso oficial emitido por el IMSS el 11 de diciembre de 2025 fue muy claro. Era falsa la información que decía que el pago de pensiones estaba sujeto a un trámite digital obligatorio y que, sin ese trámite, la pensión sería bloqueada. Observa cómo funciona esto. El instituto sí moderniza trámites, sí tiene servicios digitales y sí permite realizar algunas gestiones por Internet. Pero una cosa es que exista una plataforma oficial, y otra muy distinta es que un desconocido te mande un enlace y te diga que tienes 10 minutos para entrar. La modernización real no convierte en legítimo cualquier mensaje que use el logotipo del IMSS. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. Los fraudes más eficaces no inventan todo desde cero. Toman una parte verdadera y la rodean de urgencia falsa. Por eso una persona inteligente también puede caer. No cae por falta de capacidad. Cae porque el mensaje parece encajar con algo que ya escuchó en las noticias. Ahora piensa en una mujer de 68 años que recibe 9.800 pesos al mes. Ella paga 3.200 de renta, cerca de 1.400 entre luz, agua, gas y teléfono, 1.800 en medicamentos y consultas, y el resto lo reparte entre comida, transporte y apoyo para un nieto. Si le dicen que su pensión puede ser detenida, no escucha una simple advertencia. Escucha que puede quedarse sin medicinas, sin comida y sin la posibilidad de ayudar a su familia. Esa emoción reduce el tiempo que dedica a comprobar la información. El delincuente lo sabe. Por eso insiste, no cuelgue. Si cuelga el sistema cancela la validación. Esa frase no es una regla del IMSS. Es una técnica para impedir que la persona llame al número oficial, consulte a un familiar o entre por su cuenta al portal correcto. El problema se vuelve más grande porque muchas personas reciben información financiera desde varios lugares al mismo tiempo. El banco manda notificaciones.
El IMSS publica calendarios. La Afore envía estados de cuenta. El SAT puede enviar avisos por sus canales oficiales. Las tarjetas generan alertas. Las aplicaciones piden actualizar contraseñas. En medio de todo eso, una persona puede confundir un mensaje real con uno falso, o puede ignorar un aviso verdadero pensando que también es fraude. Esa confusión es el terreno perfecto para perder dinero. Por eso no basta con decir, no abras enlaces. También necesitas entender qué trámites existen, cuáles no son automáticos, quién puede pedirte información y qué documento debe quedar en tus manos después de una gestión real. Quienes están viendo ahora deben recordar una diferencia esencial. El IMSS administra el derecho y el pago de muchas pensiones. El banco recibe el depósito en una cuenta a nombre de la persona pensionada. La Afore administra recursos de la cuenta individual. El SAT revisa obligaciones de impuestos. Banco de México opera y regula sistemas de pago como SPAY. Conducef ayuda a defender a usuarios frente a instituciones financieras. Son piezas distintas. Cuando una persona mezcla todas estas instituciones en su cabeza, cualquier llamada que diga "somos del sistema" puede parecer válida. Pero ninguna institución seria necesita que tú entregues por teléfono la clave completa de tu tarjeta, el código que llega por mensaje o la contraseña de tu banca. Esa información abre la puerta de la cuenta. No sirve para validar una pensión. Sirve para autorizar movimientos. La primera promesa concreta de este video es que vas a entender por qué una pensión garantizada puede llegar correctamente y aún así terminar reducida. La segunda es que vas a aprender a distinguir entre un trámite que sí debes solicitar y una amenaza inventada para asustarte. La tercera es que vas a ver cómo pequeños descuentos de 120, 250 o 600 pesos pueden convertirse en pérdidas de miles de pesos al año. Y la cuarta es la más delicada. Vas a comprender por qué algunos recursos relacionados con tu retiro no llegan por sí solos, aunque tú tengas derecho a pedirlos. Esto no es automático. Nadie va a avisarte sobre todo. En varios casos tienes que solicitarlo, revisar documentos y conservar un folio. Para entender el mecanismo, empecemos con el pago mensual. El IMSS explica que quienes reciben su pensión a través del instituto cobran, por regla general, el primer día hábil de cada mes. El dinero llega a la cuenta bancaria que está a nombre de la persona pensionada y que fue registrada durante el trámite. Si el pago se realiza mediante una Afore o una aseguradora, las condiciones pueden ser diferentes. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el juego. Dos vecinos pueden decir "yo recibo pensión", pero uno cobra directamente por el IMSS y el otro bajo condiciones de una aseguradora. Si comparan fechas sin saberlo, uno puede pensar que existe un atraso cuando en realidad están bajo mecanismos distintos. En agosto de 2026, por ejemplo, el IMSS comunicó que el pago estaría disponible el lunes 3 de agosto. Una persona que esperaba verlo el sábado 1 podía asustarse, porque el día 1 no era un día hábil bancario normal para ese calendario. Entonces recibe un mensaje falso el domingo 2 que dice: "Su pago está retenido, actualice sus datos". La coincidencia de fechas hace que el engaño parezca verdadero. El dinero no estaba retenido. La fecha oficial era el lunes 3. Este ejemplo muestra por qué debes consultar el calendario oficial antes de reaccionar. Un fin de semana, un día festivo o una diferencia entre IMSS, Afore y aseguradora puede explicar la fecha sin que exista ningún bloqueo. Ahora entra el banco. El banco no calcula tu pensión, pero controla la puerta por donde entra y sale el dinero. Dentro de la cuenta pueden existir pagos que salen solos cada mes: seguros, créditos, compras con tarjeta, retiros, transferencias y comisiones. El IMSS señala que existen bancos con convenio para cuentas de pensionados que ofrecen cero cobro de comisiones en ese producto. También permite recibir la pensión en otros bancos que otorguen una clave válida, pero advierte que esos bancos podrían cobrar comisiones y que cualquier problema con la cuenta debe tratarse directamente con la institución elegida. La mayoría nunca se dio cuenta de esto. Escucha, puedes cobrar en cualquier banco, y entiende, todos los bancos deben cobrarme lo mismo. No es así. La libertad de elegir cuenta no elimina las condiciones del contrato bancario. Piensa en un pensionado que recibe 12,500 pesos. Abrió una cuenta común, no una cuenta específica para pensionados, y aceptó un paquete que incluía una tarjeta adicional,
alertas, un seguro y una comisión mensual cuando no mantenía cierto saldo. Le cobran 180 pesos por un servicio, 95 por otro, y 210 por un seguro que pensó que era gratuito. Son 485 pesos al mes. En un año son 5.820 pesos. En 3 años son 17.460 pesos, sin contar aumentos. La pensión llegó completa. El IMSS cumplió, pero el dinero se fue saliendo por acuerdos bancarios que el pensionado nunca revisó con calma. Aquí aparece la primera gran revelación. Muchas personas buscan el problema en el monto depositado, cuando la pérdida verdadera está en todo lo que ocurre durante las siguientes 72 horas. El sistema financiero trabaja con registros. Cada compra deja fecha, hora, comercio y monto. Cada transferencia SPAY deja una clave de rastreo. Cada préstamo deja un contrato, un plazo, una tasa y un costo total. Cada pago que sale solo de la cuenta tuvo que originarse en una autorización, aunque a veces esa autorización esté escondida dentro de un contrato largo o haya sido obtenida de manera fraudulenta. Los bancos utilizan sistemas automáticos para detectar patrones, límites, contraseñas incorrectas, dispositivos nuevos y operaciones fuera de lo habitual. Esto no significa que un empleado esté mirando personalmente cada compra que haces. Significa que programas comparan comportamientos y generan alertas. Una transferencia de 300 pesos al comercio de siempre puede pasar sin problema. Una transferencia de 48,000 pesos desde un teléfono nuevo hacia una cuenta recién registrada puede activar revisiones. Pero presta atención, que el banco use sistemas automáticos no garantiza que vaya a detener todo fraude. Algunas operaciones parecen normales porque el delincuente ya tiene suficientes datos para imitar el comportamiento del titular. En algunos bancos y plataformas también se utilizan modelos de inteligencia artificial para ordenar alertas, estimar riesgos y detectar comportamientos que se apartan de lo habitual. No es una máquina que decide si eres culpable, es una herramienta que clasifica señales. Algo parecido ocurre con el score de crédito. Las instituciones consideran el historial de pagos, las deudas vigentes, los atrasos y otros datos permitidos para estimar el riesgo de prestar. Una persona puede recibir su pensión puntualmente y, al mismo tiempo, tener un score debilitado por una tarjeta atrasada o por un crédito que creyó cancelado. Por eso debes pedir comprobante de cierre y revisar que una deuda liquidada aparezca correctamente. También existe una comparación constante de información entre documentos y sistemas. Tu nombre debe coincidir. Tu CURP debe corresponder. Tu número de seguridad social debe estar relacionado con tu historial. La cuenta bancaria debe estar a tu nombre. En trámites fiscales, el RFC debe ser correcto. En la Afore, tu expediente de identificación debe estar actualizado. Cuando una letra cambia, cuando existen dos números de seguridad social, cuando el apellido aparece distinto o cuando una cuenta fue abierta con datos incompletos, el problema puede no aparecer de inmediato. Puede surgir justo cuando solicitas una corrección, un retiro, una pensión de viudez o la entrega de recursos. Por eso la mayoría piensa que no califica, cuando en realidad tiene un problema de información que debe corregir. El SAT también forma parte del paisaje, pero aquí debemos eliminar un miedo muy común. No toda transferencia que entra a una cuenta se convierte automáticamente en impuesto. Una transferencia entre tus propias cuentas no se vuelve ingreso nuevo solo porque cambió de banco. Un hijo que te devuelve 2,000 pesos puede generar un movimiento bancario, pero el tratamiento depende del origen y de la realidad de la operación, no de una regla imaginaria que cobre impuesto por cada SPAY. El error está en pensar que, como no todo movimiento paga impuesto, ningún movimiento necesita explicación. Si una persona recibe depósitos constantes por ventas, rentas, servicios o préstamos, debe poder demostrar qué son. La forma de protegerse no es vivir con miedo a cada transferencia. Es conservar comprobantes, conceptos claros y documentos. Banco de México permite consultar el comprobante electrónico de pago, conocido como CEP, para operaciones SPI. Con la fecha, la clave de rastreo, los bancos participantes, la cuenta beneficiaria y el monto, puedes verificar el estado del pago y descargar un comprobante. Esto sirve cuando alguien asegura que transfirió dinero y solo manda una imagen recortada. Una captura de pantalla puede ser alterada,
El CEP consultado en el Sistema de Banco de México ofrece una verificación mucho más sólida. La mayoría nunca se dio cuenta de esto. Guarda la clave de rastreo. No te conformes con una foto que dice Operación exitosa. En una estafa, la diferencia entre una imagen y un comprobante verificable puede ser de 8,000, 20,000 o 50,000 pesos. Ahora quiero bajar el ritmo, porque detrás de todas estas reglas hay personas cansadas. Hay hombres y mujeres que trabajaron 30 o 40 años, que se levantaron antes de amanecer, que pagaron transporte, que cuidaron hijos, que soportaron enfermedades y que finalmente llegaron a una etapa en la que querían un poco de tranquilidad. No están buscando hacerse ricos. Quieren saber que el dinero de la comida estará disponible, que la medicina se podrá comprar y que no tendrán que pedir prestado a sus hijos. Cuando una notificación bancaria aparece a las 11 de la noche, el corazón se acelera. Cuando el depósito no se ve a la hora acostumbrada, la mente imagina lo peor. Cuando un ejecutivo dice, firme aquí para proteger su cuenta, muchas personas firman porque creen que el banco está de su lado. He visto este patrón repetirse durante décadas. La persona común confía en el uniforme, en el escritorio, en el logotipo y en la palabra institución. Después descubre que firmó un seguro, un crédito o una autorización de cobro. No siempre hubo mala intención del empleado. A veces hubo presión de venta. A veces faltó explicación. A veces la persona dijo que sí sin entender el costo. Y a veces sí hubo fraude. El resultado emocional es parecido: vergüenza, miedo y la sensación de haber sido ingenuo. Pero quiero decir algo con claridad. No eres ingenuo por no conocer un sistema que está escrito con palabras difíciles. El sistema favorece a quien pregunta, compara y conserva documentos. Por eso la salida no es desconfiar de todo. La salida es aprender a verificar. Imagina a don Ernesto, 72 años, de Puebla. Recibe 11,300 pesos mensuales. Durante 6 meses nota que el dinero dura menos, pero piensa que todo se debe al aumento de precios. Un día revisa su estado de cuenta línea por línea. Encuentra un pago que sale solo por 349 pesos a nombre de una empresa que no reconoce. También descubre un seguro de 276 pesos. Son 625 pesos al mes. En 6 meses perdió 3,750 pesos. Si deja pasar 2 años, serían 15,000 pesos. La inflación existe, pero no explica todo. A veces el dinero se evapora porque nadie revisó el estado de cuenta. Y aquí aparece una forma más inteligente de actuar. Separar el problema grande en movimientos pequeños. Primero confirmar cuánto depositó el IMSS. Después confirmar cuánto cobró el banco. Luego revisar cada pago que salió solo. Finalmente comparar lo que quedó con los gastos reales. Si esta información está siendo útil para ti hasta aquí, deja tu like. Ese gesto ayuda a que más personas pensionadas encuentren una explicación clara antes de entregar datos o firmar un documento que no entienden. La primera regla práctica se relaciona con tus datos. Muchas personas creen que, una vez que comenzaron a recibir la pensión, nunca tendrán que revisar su información otra vez. Eso es un error. El IMSS tiene trámites gratuitos para actualizar datos de la persona pensionada y de sus beneficiarios. También existe un trámite para corregir nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, número de seguridad social o CURP. Esto no significa que debas entrar a cualquier enlace que te llegue. Significa que, si detectas una diferencia real, debes iniciar la corrección desde el portal oficial o en la ventanilla correspondiente. Piensa en una persona cuyo acta de nacimiento dice María del Carmen, pero en un registro bancario aparece María Carmen. Durante años cobra sin problema. Después, necesita cambiar la cuenta donde recibe la pensión. El banco rechaza el trámite porque los nombres no coinciden exactamente. Ella cree que el IMSS le quitó el derecho. No. Existe una diferencia documental. Esto no es automático. Alguien debe presentar la aclaración, llevar identificación y demostrar cuál es el dato correcto. Si deja el problema para cuando la cuenta ya está bloqueada, la urgencia será mayor. El mismo cuidado aplica a los beneficiarios. Registrar o actualizar a una esposa, esposo, concubina, concubino, hija, hijo, padre o madre puede ser importante para servicios y para futuros derechos, pero cada relación requiere documentos. La familia suele pensar, el IMSS sabe que llevamos 30 años juntos.
El sistema no funciona con recuerdos familiares. Funciona con registros y pruebas. Una conversación en la cocina no sustituye un acta, una constancia o el documento exigido. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. Una pensión de 8,000 pesos y una de 35,000 pueden enfrentar el mismo problema si los datos están mal. Hay otro detalle. El trámite de modificación de pensión permite solicitar aclaración cuando el monto pagado parece incorrecto, cuando existen posibles errores de semanas cotizadas, salario usado para el cálculo, porcentajes médicos, fecha de inicio o incluso errores aritméticos o informáticos. La mayoría piensa que no califica para reclamar porque ya firmó la resolución, pero una resolución no convierte un error en algo imposible de revisar. Tienes que solicitarlo. Nadie va a avisarte sobre esto. Si recibes 900 pesos menos de lo esperado y lo dejas pasar, pueden acumularse 10,800 pesos en un año. No estoy diciendo que toda diferencia sea un error del IMSS. Estoy diciendo que toda diferencia debe tener una explicación escrita. Una señora de Guadalajara, a quien llamaré Rosa, comenzó a recibir 14,200 pesos. Ella esperaba cerca de 15,100 según los cálculos que había recibido. Durante 4 meses no preguntó porque pensó que seguramente descontaron impuestos. Después descubrió que la diferencia no correspondía a un impuesto nuevo, sino a un dato que debía aclarar en su expediente. El error de Rosa no fue perder 900 pesos una vez. Fue aceptar una explicación imaginaria sin pedir el documento que mostrara el cálculo. Cuando una cantidad cambia, pregunta cuál es el concepto, desde qué fecha aplica y dónde aparece por escrito. La segunda regla práctica está dentro de la cuenta bancaria. Muchas personas solo miran el saldo. Ven 6,400 pesos y piensan que eso es suficiente. El saldo no cuenta la historia. El estado de cuenta sí. Debes revisar el nombre de cada cobro, la fecha, la frecuencia y el monto. Un pago que sale solo puede venir de un servicio que autorizaste, de una compra a meses, de un seguro, de una membresía, de un crédito o de una operación no reconocida. La diferencia importa porque la solución cambia. Si autorizaste un servicio y ya no lo quieres, normalmente debes pedir la cancelación y guardar el folio. Si no reconoces el cobro, debes reportarlo de inmediato al banco, bloquear o cancelar la tarjeta cuando corresponda y presentar la aclaración. Conducef recomienda conservar el acuse con folio, fecha y hora. No basta con decirle al empleado, revíselo por favor. Una conversación sin folio puede desaparecer. Un folio crea un rastro. En ciertos casos de cargos no reconocidos con tarjeta de débito, las reglas bancarias pueden permitir una devolución rápida cuando se reporta dentro de un plazo cercano, aunque el banco conserva facultades de investigación y puede haber excepciones. Por eso, el tiempo importa. Una persona que revisa su cuenta cada semana tiene más posibilidades de reaccionar que alguien que abre el estado de cuenta cada 6 meses. Piensa en el impacto de esto. Un retiro no reconocido de 4,000 pesos puede ser detectado el mismo día o puede ser descubierto después de que ocurrieron otros 3 movimientos. Los pagos que salen solos de la cuenta merecen especial atención. Al principio quizá ves 99 pesos y piensas que no vale la pena ir al banco. Después se convierten en 129. Más tarde aparecen 2 cargos. En 18 meses, una cantidad que parecía pequeña puede superar 2,000 o 3,000 pesos. La mayoría nunca se dio cuenta de esto porque los estados de cuenta están llenos de nombres abreviados. Si no entiendes una línea, pregunta. El banco debe decirte a qué producto corresponde. También debes distinguir entre la tarjeta y la cuenta. Cancelar una tarjeta de plástico no siempre cancela todos los servicios relacionados con la cuenta. Cambiar el número de tarjeta puede detener ciertos cargos, pero otros pagos están ligados directamente a la cuenta o al contrato. Por eso necesitas preguntar. ¿Estoy cancelando solo la tarjeta, el pago que sale solo, el seguro o todo el producto? Una palabra diferente puede cambiar el resultado. Ahora imagina a don Manuel, pensionado de 69 años. Recibe 16,000 pesos. Un ejecutivo le ofrece una tarjeta sin costo y le dice que incluye protección. Manuel acepta porque piensa que es una medida de seguridad. 3 meses después aparecen 490 pesos mensuales por un seguro y 180 por una asistencia. Son 670 pesos. Si no cancela, pagará 8,040 pesos al año.
El problema no está en que el producto necesariamente sea ilegal. El problema está en que Manuel no entendió que había aceptado un costo. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. Algo puede haber sido contratado legalmente y aún así ser una mala decisión financiera. La cuenta donde recibes la pensión merece una protección especial. No la uses como si fuera una bolsa abierta para todo. Si es posible dentro de tus condiciones y sin generar comisiones innecesarias, mantén controlados los pagos que salen solos. No entregues la tarjeta física a familiares para hacer una compra rápida. No compartas el número completo por mensajes. No dejes la contraseña escrita junto al teléfono. Y nunca leas en voz alta el código que llega por SMS. Ese código no confirma tu identidad ante un empleado. Autoriza una acción dentro de tu cuenta. La tercera regla es una de las más costosas: los préstamos a cuenta de pensión. El IMSS informa que las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, si tienen capacidad de crédito, pueden solicitar préstamos con entidades financieras que mantengan convenio. El descuento mensual no puede exceder 30% de la pensión. El plazo no debe superar 60 meses y la pensión no puede reducirse por debajo del límite que marca la regla aplicable. La entidad debe entregar contrato y carta de libranza con el monto solicitado, el descuento mensual, el plazo y el costo anual total, conocido como CAT. Además, el dinero depositado debe coincidir con lo solicitado y llegar en un plazo no mayor a 5 días en horario bancario. Si cambiaste la cuenta bancaria para recibir la pensión, no podrás solicitar un préstamo de esta modalidad durante 3 meses. Y no deben cobrarte comisión por pagar o liquidar antes. Escucha con calma lo que significa el límite de 30%. No significa que un descuento de 30% sea cómodo. Significa que no puedes rebasar ese techo dentro de la modalidad. Si recibes 10,000 pesos y te descuentan 3,000, te quedan 7,000 antes de pagar renta, comida, medicinas, luz y transporte. Para una persona que ya gasta 2,200 pesos mensuales en medicamentos, el préstamo puede convertirse en una presión enorme. El hecho de que el sistema permita un descuento no significa que tu vida pueda soportarlo. Un préstamo de 40,000 pesos puede parecer una solución inmediata. Pero no debes preguntar solo ¿cuánto me prestan? Debes preguntar ¿cuánto voy a pagar en total? Si el descuento es de 1,450 pesos durante 48 meses, el total sería 69,600 pesos. La diferencia entre los 40,000 recibidos y los 69,600 pagados es de 29,600 pesos. En esa diferencia están los intereses y costos. Por eso la carta de libranza y el CAT importan. La mensualidad pequeña puede esconder un costo total grande. Muchos pensionados cometen el mismo error. Comparan mensualidades y no comparan plazos. Una financiera ofrece 1,200 pesos al mes durante 60 meses. Otra ofrece 1,500 durante 42 meses. La primera parece más barata porque el descuento mensual es menor, pero 1,200 por 60 son 72,000 pesos. 1,500 por 42 son 63,000 pesos. En este ejemplo, la mensualidad más baja termina costando 9,000 pesos más. Esto cambia completamente el juego. También existe la presión emocional. Un hijo necesita reparar el automóvil. Una hija debe pagar una operación. Un nieto pide dinero para estudiar. La persona pensionada siente que negarse es abandonar a la familia. Entonces firma un crédito de 55,000 pesos sin calcular que perderá 1,900 pesos al mes durante 4 años. El familiar recibe la ayuda una vez. El pensionado vive el descuento 48 veces. No estoy diciendo que no ayudes. Estoy diciendo que la ayuda debe caber dentro de tu realidad. Hay vendedores que usan frases peligrosas. No lo piense, ya está aprobado. Es un beneficio del IMSS. No afecta su pensión. Solo es un pequeño descuento. Un préstamo de una entidad con convenio no se convierte en regalo ni en dinero del gobierno. Sigue siendo una deuda. El convenio permite una forma de cobro, pero debes comparar condiciones. El propio IMSS dice que consultes las condiciones antes de solicitarlo. Nadie puede decidir por ti si el costo vale la pena. Antes de firmar, el monto del préstamo, el dinero que realmente recibirás, la mensualidad, el número de meses y el total a pagar deben quedar claros. Si te prometieron 50,000 y depositan 43,500, no aceptes una explicación vaga. El monto debe coincidir con lo acordado.
Si te dicen que la diferencia es una comisión de apertura, un seguro obligatorio o un gasto de gestión, pide que te muestren dónde aparece y verifica si está permitido. No entregues huella y firma en hojas incompletas. No firmes espacios en blanco. No aceptes que se lleven tu identificación sin darte recibo. La cuarta regla se relaciona con la Afore. Aquí se pierde dinero no porque alguien lo robe, sino porque la persona piensa que todo llegará junto con la primera mensualidad. El IMSS explica que una vez concluido el trámite de pensión y recibida la resolución, puedes acudir a tu Afore para solicitar los recursos que en su caso te correspondan. El estimado puede aparecer en el documento de elección de régimen o en el documento de oferta recibido durante el trámite. Escucha la frase importante. Puedes acudir a solicitar. En otras palabras, tienes que solicitarlo. Esto no es automático. La mayoría piensa que no califica porque ya empezó a cobrar la pensión y nadie le habló de una cantidad adicional. Pero el silencio de una institución no demuestra que no exista un recurso. También es cierto que no todas las personas recibirán el mismo tipo de entrega. Depende del régimen, de las subcuentas, del historial y de la resolución. Por eso no debes creerle a quien promete una suma exacta sin revisar tus documentos. Quien dice todos los pensionados tienen 80,000 pesos escondidos, está simplificando de manera irresponsable. Imagina a una trabajadora que cotizó durante años, cambió de empleo varias veces y tuvo periodos con datos distintos. Al pensionarse recibe su resolución, pero nunca revisa el documento de elección de régimen. 2 años después escucha que algunos recursos se solicitan en la Afore. Busca sus papeles y descubre una cifra estimada. Tiene que actualizar su expediente de identificación, presentar la resolución, identificación y documentos bancarios. El dinero no apareció porque alguien tocó un botón. Ella tuvo que iniciar la gestión. Nadie va a hacerlo por ella. Tienes que solicitarlo y dar seguimiento. También puede ocurrir que una persona tenga problemas por cuentas separadas, datos diferentes o recursos SAR de periodos anteriores. Existen trámites de unificación y recuperación, pero cada caso exige pruebas. Aquí vuelve la misma enseñanza. El sistema no funciona como una caja única que reconoce automáticamente toda tu historia laboral. Funciona con registros que deben coincidir. Un número mal capturado hace 20 años puede convertirse en un obstáculo justo cuando necesitas el dinero. Ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías esta regla de que ciertos recursos de la Afore deben solicitarse después de recibir la resolución? ¿O estás escuchando hablar de esto por primera vez? También puedes escribir la ciudad desde donde nos ves. Esa información ayuda a saber dónde existen más dudas y qué temas necesitan una explicación más clara. No pagues a un gestor solo porque promete liberar dinero retenido. Primero confirma directamente con tu Afore y con los canales oficiales. Los trámites del IMSS son gratuitos. Una persona puede cobrar por asesoría privada, pero debe decirte exactamente qué servicio presta. No puede presentarse como empleado del IMSS si no lo es. Tampoco debe quedarse con tu contraseña, tu firma electrónica o los códigos de tu teléfono. Piensa en el impacto de perder 10% de un recurso por una gestión innecesaria. Si te corresponden 70,000 pesos y alguien cobra 7,000 por llenar una solicitud que podías presentar directamente, esa cantidad sale de tu retiro. En algunos casos, una asesoría profesional puede ser útil, especialmente cuando existen datos duplicados, conflictos de beneficiarios o cálculos complejos. Pero asesoría profesional no significa entregar control total. Tú debes conservar copias, folios y comprobantes. La quinta regla entra en el terreno del SAT y aquí abundan los rumores. Hay personas que creen que toda pensión está libre de impuestos sin importar el monto. Otras creen que el SAT puede quitar una pensión por recibir una transferencia de un hijo. Ninguna de esas frases explica bien la realidad. La ley del impuesto sobre la renta contempla una parte exenta para jubilaciones y pensiones y establece que, para aplicar esa exención, se considera la totalidad de las pensiones y haberes de retiro recibidos, sin importar quién los pague. Sobre el excedente puede existir retención conforme a las reglas aplicables. El detalle importante es la suma. Una persona puede recibir una pensión del IMSS y otra de una aseguradora o de un plan privado. Si revisa cada pago por separado, puede pensar que ninguno rebasa el límite. Pero la ley indica que se considera el total. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos
como para personas de clase media cómoda, aunque el efecto será diferente. Para quien recibe 9,000 pesos al mes, el problema quizá no sea una retención sobre la pensión, sino tener otros ingresos por renta o actividad. Para quien recibe varias pensiones altas, el cálculo puede requerir una revisión fiscal más cuidadosa. No voy a darte una cifra mensual universal porque la referencia legal, el periodo de pago y el cálculo deben revisarse con la norma vigente y con tus comprobantes. Lo responsable es revisar el recibo de pensión, las retenciones, los comprobantes fiscales y la declaración cuando corresponda. El error invisible aparece cuando alguien recibe dos pagos. Cada institución calcula por su lado y la persona nunca revisa el total anual. Pensemos en un caso sencillo. Un jubilado recibe 28,000 pesos mensuales del IMSS y 18,000 de un plan privado. En su cuenta ve dos depósitos y cree que son mundos separados. Para efectos de la exención aplicable a pensiones, la ley ordena considerar la totalidad. Eso no significa que pagará impuestos sobre todo. Significa que el cálculo no debe hacerse como si una pensión no supiera de la otra. Aquí es donde un contador puede evitar errores costosos. También debes separar pensión de otros ingresos. Si además rentas una casa por 8,500 pesos, vendes productos, prestas servicios o recibes intereses, esas cantidades tienen reglas diferentes. Depositar todo en la misma cuenta no convierte todo en pensión. El banco ve dinero que entra. El SAT analiza la naturaleza del ingreso mediante comprobantes, declaraciones y otra información disponible. Por eso es útil conservar contratos de renta, recibos, facturas, comprobantes de transferencias y documentos de préstamos familiares. Existe otro miedo: la inmovilización de cuentas. El SAT puede solicitar que se inmovilicen depósitos cuando existen adeudos fiscales en determinadas condiciones, por ejemplo, cuando hay deudas firmes no pagadas o cuando un adeudo en defensa debía garantizarse y no se garantizó. Pero no ocurre porque recibiste una pensión un lunes o porque hiciste un SPEI de 3,000 pesos. Existe un procedimiento y una causa fiscal. El SAT señala que la inmovilización se realiza hasta por el monto del adeudo actualizado y sus accesorios, y que la notificación puede llegar por buzón tributario o por otras vías legales. Esto es importante porque los delincuentes llaman diciendo: el SAT congelará su pensión hoy si no deposita 4,800 pesos. Una autoridad no resuelve un adeudo mediante una transferencia urgente a una cuenta personal. Si recibes una amenaza, entra por tu cuenta al portal oficial, revisa tu buzón tributario si estás obligado a usarlo y busca orientación. No uses el enlace del mensaje. No llames al número que aparece dentro de la amenaza. Busca el canal oficial desde otra fuente. Aquí la sensación de vigilancia silenciosa debe entenderse sin paranoia. Los sistemas financieros registran operaciones. Las autoridades pueden obtener información dentro de sus facultades legales. Los bancos detectan patrones y reportan operaciones bajo reglas de prevención. Pero una revisión no significa culpabilidad. Un movimiento inusual no es automáticamente un delito. La protección consiste en que tus movimientos tengan una explicación real. Si vendiste un automóvil por 180,000 pesos, conserva el contrato, la factura, la identificación del comprador y el comprobante de pago. Si un familiar te prestó 60,000, documenten el préstamo. Si moviste dinero entre tus cuentas, guarda estados de cuenta de origen y destino. La sexta regla es proteger las transferencias SPEI. Una transferencia puede ocurrir en segundos, pero recuperar dinero enviado por engaño puede ser muy difícil. El sistema SPEI permite enviar pagos entre instituciones. Banco de México ofrece el CEP para comprobar una operación. Sin embargo, el CEP no convierte en seguro un pago enviado voluntariamente a un defraudador. Si tú autorizas la transferencia porque creíste una historia falsa, el banco puede considerar que la orden fue autenticada correctamente. Por eso la mejor defensa ocurre antes de presionar enviar. Una estafa común empieza con una llamada. Detectamos un cargo de 12,900 pesos. Para cancelarlo, mueva su saldo a una cuenta segura. No existe una cuenta segura externa a la que debas transferir tu propio dinero. La llamada busca que tú mismo hagas el movimiento. El delincuente puede incluso conocer tu nombre y banco. Te dicta una clave, te pide poner un concepto y se queda en la línea hasta que aparece operación exitosa. Después desaparece. El banco no recibió una orden de cancelar.
Recibió una orden válida de transferencia con tu contraseña y tu código. Otra variante usa a la familia. Un mensaje dice: Mamá, cambié de número. Necesito 7,500 pesos para pagar una urgencia. La fotografía es la del hijo. El lenguaje parece parecido. Antes de transferir, llama al número antiguo o a otro familiar. Haz una pregunta que solo la persona real pueda responder. No uses la misma conversación para verificar. Si el estafador controla ese chat, también controlará la respuesta. Si quieres continuar recibiendo información como esta, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos videos. Aquí explicamos estas reglas con calma, sin promesas de dinero fácil y sin esconder los detalles que cambian una decisión. Una transferencia también puede fallar por un número equivocado. Si escribes una clave incorrecta que pertenece a otra persona, recuperar el dinero dependerá de gestiones con los bancos y de la cooperación del receptor. No confíes solo en el nombre que aparece en pantalla. Confirma la cuenta con un documento o con una cantidad pequeña cuando sea la primera vez. Para un pago de 80,000 pesos, una transferencia de prueba de 10 pesos puede parecer lenta, pero perder 80,000 por un dígito equivocado es peor. Guarda la clave de rastreo. Consulta el CEPE. Revisa que el banco emisor, el receptor, el monto y la cuenta beneficiaria coincidan. Si el pago aparece como liquidado, significa que fue procesado hacia la institución receptora. Si no aparece, consulta el estado. No mandes una segunda transferencia solo porque alguien dice que la primera no llegó sin comprobar. Hay estafas que aprovechan la demora de una aplicación para cobrar 2 veces. La séptima regla combina todo lo anterior y es la más fuerte. La mayor amenaza no es una sola institución. Es una cadena de pequeñas decisiones conectadas. Primero llega un mensaje falso sobre un supuesto trámite digital del IMSS. Después la persona entrega su CURP y número de seguridad social. Más tarde recibe una llamada de alguien que ya conoce esos datos. La llamada parece legítima. Le piden confirmar el banco. Después llega un código al teléfono. La persona lo dicta. Con ese código se registra un dispositivo. Se autoriza un cambio o se facilita una operación. Luego aparece una transferencia SPAY. Finalmente, cuando la víctima llama al banco, le dicen que la operación fue autenticada. Visualiza el engranaje. En una pantalla aparece tu nombre. En otra, el número de teléfono. Un programa registra que el código fue correcto. El banco recibe una orden desde un dispositivo que acaba de ser vinculado. El sistema ve una contraseña válida. La transferencia sale. Banco de México procesa el pago entre instituciones. La cuenta receptora recibe el dinero. En minutos, el saldo puede dividirse y pasar a otras cuentas. Nadie tuvo que entrar físicamente a una sucursal. Todo ocurrió porque el miedo inicial hizo que la persona entregara las piezas necesarias. El aviso del IMSS sobre el falso trámite digital debe leerse de dos maneras. La primera es tranquilizadora. No existe esa obligación inventada que condiciona el pago y amenaza con bloquear la pensión por no llenar un enlace. La segunda es preventiva. Hay personas usando la modernización de trámites como pretexto para robar información. Aquí está la regla escondida que casi nadie entiende. El fraude no necesita cambiar la ley. Solo necesita convencerte de que la ley cambió. Por eso los mensajes usan fechas concretas. Antes del 15 de agosto. Últimas 24 horas. Actualización 2026. Nuevo padrón. Validación biométrica. Algunas de esas palabras existen en trámites reales, pero la combinación puede ser falsa. La fecha limita tu pensamiento. La palabra nuevo te impide comparar con lo que ya conocías. Y la amenaza de perder la pensión te empuja a obedecer. Nadie va a avisarte sobre cada engaño antes de que llegue. Los delincuentes cambian números, páginas y frases. Lo que sí puedes aprender es un método que funciona aunque cambie el mensaje. Yo lo llamo la regla de las 3 coincidencias. Antes de entregar información o mover dinero, la institución, el trámite y el canal deben coincidir. La institución debe existir y ser la responsable real. El trámite debe aparecer descrito en una fuente oficial. El canal debe ser el portal, teléfono o ventanilla publicados oficialmente, no el enlace que llegó en el mismo mensaje que te asustó. Supongamos que recibes un aviso. IMSS requiere actualización de cuenta bancaria. La institución existe. Ahora verifica el trámite.
Sí existe un procedimiento para modificar la cuenta donde se recibe la pensión, pero eso no prueba que el mensaje sea verdadero. Falta verificar el canal. El trámite oficial exige documentos y se realiza por medios definidos. Si el mensaje te pide transferir 500 pesos, dictar un código o mandar fotografía de ambos lados de la tarjeta, el canal no coincide. Detente. Otro ejemplo. Afore liberará 95,000 pesos hoy. La Afore existe. Puede haber recursos que debas solicitar después de pensionarte, pero la cifra no puede confirmarse sin revisar tu expediente y tus documentos. Si te piden depositar 4,350 pesos a una cuenta personal para liberar el dinero, el procedimiento no coincide. Detente. Un tercer ejemplo. Banco de México congeló su SPAY. Banco de México opera SPAY, pero no te llama para pedir que muevas el saldo a una cuenta segura. Si alguien usa su nombre para ordenar una transferencia, la institución puede existir, pero el trámite y el canal son falsos. Detente. El secreto de protección que prometí al inicio no es una aplicación complicada. Es crear una pausa entre el miedo y la acción. Esa pausa puede durar 10 minutos. Cuelga. Busca el número oficial por tu cuenta. Llama desde otro teléfono si es necesario. Revisa el calendario. Consulta tu estado de cuenta. Habla con una persona de confianza. El delincuente necesita velocidad. Tú necesitas certeza. También prepara una carpeta sencilla. Guarda tu resolución de pensión, estados de cuenta, documento de elección de régimen o documento de oferta, comprobantes de la Afore, contratos de préstamos, cartas de libranza, folios bancarios, identificaciones vigentes y comprobantes de cambios de cuenta. No guardes contraseñas dentro de esa carpeta. Guarda documentos, no llaves de acceso. Si surge una diferencia, tendrás fechas y cantidades para reclamar. Revisa tu pensión como revisarías el recibo de luz. Confirma cuánto debía entrar, cuándo debía entrar y qué salió después. Si el depósito mensual es de 13,700 pesos, anota esa cantidad. Si el día siguiente el saldo bajó a 12,850, identifica los 850 pesos. Tal vez son gastos normales. Tal vez son un seguro y una comisión. Tal vez es un descuento de crédito. El objetivo no es vivir contando cada peso con angustia. Es evitar que un cobro desconocido se repita 12 veces. Si tienes un préstamo, crea una cuenta simple. Multiplica la mensualidad por el número de pagos restantes. Si te descuentan 1,680 pesos y faltan 37 meses, todavía saldrán 62,160 pesos de tu pensión. Esa cifra permite decidir si conviene liquidar antes, siempre verificando que no exista comisión por pago anticipado en la modalidad aplicable. Pregunta cuánto necesitas para cerrar la deuda en una fecha concreta y pide carta de no adeudo después de pagar. Si cambias de banco, no cierres la cuenta anterior antes de confirmar que el cambio fue registrado y que el nuevo depósito llegó correctamente. Recuerda que el IMSS indica que la cuenta debe estar a nombre de la persona pensionada. Revisa la clave dígito por dígito. Un error en un número puede causar rechazo. Y si piensas solicitar un préstamo a cuenta de pensión, considera que un cambio de cuenta puede impedir la solicitud durante 3 meses en esa modalidad. Si vas a solicitar recursos a la Afore, no entregues documentos originales sin recibo. Pregunta qué recurso corresponde, qué norma aplica, cuánto tiempo estima el trámite y qué folio te entregan. Si te dicen que no existe dinero, pide una explicación por escrito o un estado de cuenta actualizado. La mayoría piensa que no califica y se va. Pero una respuesta verbal en una ventanilla no siempre permite saber si revisaron la cuenta correcta. Si recibes varias pensiones o tienes otros ingresos, lleva tus comprobantes a un contador que conozca personas físicas y pensiones. Este contenido es educativo y no sustituye orientación financiera, jurídica, fiscal o contable profesional. Un caso con 2 pensiones, una renta, intereses y venta de un inmueble no debe resolverse con una frase de Internet. Debe revisarse con documentos. No ignores una notificación verdadera por miedo a los fraudes. Verifica. Si existe un adeudo fiscal real, una aclaración bancaria pendiente o un dato incorrecto, actuar temprano suele dar más opciones. El miedo paraliza. La verificación ordena. La diferencia entre ambos puede ser conservar el control de tu dinero. Quiero hablarte directamente. Tú no trabajaste toda una vida para que un mensaje falso decida lo que haces con tu pensión.
Tampoco trabajaste para regalar 300 pesos mensuales a un servicio que no usas, para pagar un crédito sin conocer el total o para dejar recursos sin solicitar porque nadie te explicó el trámite. Todavía hay tiempo para revisar. Todavía hay tiempo para corregir datos. Todavía hay tiempo para pedir un contrato, cancelar un cobro, consultar un CEP o acudir a la Afore. La protección financiera no consiste en esconder el dinero debajo del colchón. Consiste en entender quién puede moverlo, bajo qué autorización, con qué documento y cómo reclamar. El efectivo puede perderse o ser robado. La cuenta bancaria puede ser segura si se usa con cuidado. La tecnología puede ayudarte si entras por canales oficiales. El mismo teléfono que recibe un mensaje falso también puede servir para llamar al número oficial del IMSS, que mantiene atención para pensionados en el 800-623-2323, opción 3. Recuerda lo esencial. El IMSS confirmó que el depósito de agosto de 2026 estaba garantizado y disponible desde el lunes 3 de agosto conforme a su calendario. También aclaró que era falsa la versión de un supuesto trámite digital obligatorio sin el cual se bloquearían pensiones. No entregues datos por miedo. Consulta el calendario oficial. Revisa la cuenta donde recibes el dinero. Comprueba cada descuento. Lee el costo total de cualquier préstamo. Solicita en la Afore los recursos que puedan corresponderte. Guarda folios. Y cuando una amenaza llegue con prisa, aplica las 3 coincidencias: institución, trámite y canal. No termines este video con miedo. Termínalo con una decisión. Hoy puedes abrir tu estado de cuenta y revisar los últimos 3 meses. Puedes confirmar que tu nombre y CURP estén correctos. Puedes buscar tu resolución de pensión. Puedes preguntar por ese cobro de 199 pesos que nunca entendiste. Una sola revisión puede recuperar tranquilidad y evitar pérdidas futuras. Comparte este video con tus hermanos, tus padres, tus vecinos y cualquier persona que reciba una pensión. No lo compartas para asustarlos. Compártelo para que sepan que un aviso urgente no se obedece sin verificar y que muchos derechos requieren solicitud, documentos y seguimiento. Y si crees que esto ya es importante, te recomiendo ver el siguiente video que aparece ahora en la pantalla. Allí explico otra situación que puede afectar directamente el dinero de millones de personas pensionadas y que casi nadie está observando. Los descuentos que aparecen en la cuenta, cómo identificar de dónde vienen y qué debes hacer antes de que se repitan durante meses.